En el día de hoy os voy a presentar otro pequeño proyecto de evolución especulativa. En este caso no hablaré de un animal. A una gente en los comentarios se ha preguntado cómo es que hasta el momento ninguna planta, ni hongo, ni nada ha salido en esta serie. Yo mismo me uno a estas preguntas. Aunque creo que la razón principal seguramente es porque no sean tan conocidos y la otra parte seguramente porque están sumamente infravalorados. No sé si este vídeo cambiará la percepción de la mayoría, pero bueno, quería experimentar un poco y salir de mi zona de confort, que la botánica también tiene lo suyo. Las coníferas son uno de los grupos de árboles más antiguos de todos, habiéndose adoptado a lo largo de los eones que lleva viviendo por todo el mundo en muchos ecosistemas. En esta ocasión hablaré principalmente del Pinus halepensis o el pino carrasco, no solo porque geográficamente es el que está más cerca de mí, sino que por ciertas características que me servirán para lo que quiero explicar hoy. Aparte, otras tres características muy importantes de este grupo, de las que sí os voy a hablar ahora mismo, son que crecen muy rápido, que sus semillas se reparten en estas piñas, llamadas conos. Estas plantas, porque al fin y al cabo son plantas, tienen las flores divididas en dos, entre las femeninas que están arriba y las masculinas que están abajo. Esta diferencia de disposición es para que cuando se suelten las esporas no se mezclen las células reproductivas de un mismo organismo, evitando la endogamia que puede inducir a ciertos problemas genéticos a futuro. También, por sus finas hojas, al menos las de este grupo, que hay otras coníferas que las tienen más anchas, en el caso de los pinos, esto les permite perder menos agua mediante transpiración, pero les hace tomar menos oxígeno, teniendo que producir muchísimas más hojas para compensar. Por mucho que estas especies crezcan rápidamente, la edad a la que han de llegar a la hora de reproducirse suele ser de hasta 15 años. Con demás árboles pasa igual. Esta es una de las principales razones por la que estos mismos árboles sean uno de los megagrupos que más lento evolucionan al tener descendencia que puede tener mutaciones más lentamente. Aún así, esto ha permitido que el humano las plante junto con otras especies de pinos en otros lugares y así tener madera rápida. El problema es que rápidamente el abundante polen que suelta al aire, el detallito que hizo que tomase en particular esta especie de pino, haría que infestasen a los bosques de donde llegaban, no pudiendo competir los árboles europeos atlánticos ante su rapidísimo crecimiento. Técnicamente esta especie es endémica del Mediterráneo, pero rápidamente se extendería al Atlántico europeo occidental, el actual noreste de Francia y el sur de las Islas Británicas. A través de la Mancha, con la corriente atlántica, el polen de las comunidades británicas llegaría a la del continente, no dándose un caso de aislamiento geográfico y derivando la variante mediterránea y de la atlántica en dos, el Pinus halepensis mediterraneum y el halepensis atlanticum. Con el tiempo, no obstante, dado el calentamiento global, las costas mediterráneas se irían secando, llegando a climas yermos. La mayoría de vegetación se extinguiría y pese a que los pinos tardarían en volver a formar bosques tan frondosos como los de hoy, el único linaje que quedaría sería el Pinus siccus, descendiente del Mediterráneo. A medida que el clima cálido y seco subía por el continente, este Pinus siccus iría dominando los halepensis atlanticum, ahora resistiendo a la sequedad. Nos necesitaron estar pegados a la costa para prosperar, siendo en un momento dado un 40% de los pocos bosques y oasis de Europa, mientras que el 10% de estos sería el Pinus siccus y el otro 50% de más árboles y arecales como palmeras. Con la llegada del gran terremoto mexicano, gran parte de los árboles de las costas europeas occidentales sucumbieron a las olas. Muchas especies como arecales, encinas y plataneros acabaron en peligro de extinción en estas zonas, pero gracias a la rapidez con la que los pinos crecen, estos acabaron por abarcar un 65% de los bosques de estas regiones. Por desgracia para los Pinus siccum, el nuevo clima húmedo que se vendría haría que solo aquellos que permaneciesen en las costas mediterráneas europeas prosperasen. Allende al Mediterráneo, por su parte, los bosques del Atlas serían el último vestigio de los Pinus maghrebensis a medida que el Sáhara fue carcomiendo el verde de sus valles por el calentamiento global. Esta rama hizo lo posible para no extinguirse, volviéndose muy resistente al calor y al fuego, pero esto no evitó que sus números decrecieran una burrada. Cuando apenas quedaban 3 centenares de ejemplares, el gran terremoto mexicano se dio, humedeciendo el Atlas. Esto aumentó los casos de enfermedades por hongos producidos por la humedad y la falta de mecanismos que protegiesen a estos pinos al no haberlos necesitado este último millón de años. Pero su número se incrementó y se volvió un protagonista de las montañas del Atlas. Con el tiempo el Sáhara se reverdecería por el descenso de las temperaturas a los humanos y a dejar de abusar de los recursos de la tierra por completo y por el terremoto mismo. ¿Adivinad quién protagonizaría estos nuevos bosques? Sí, el Pinus maghrebensis, el Pinus saharum, el Saharum nilensis y el Dissimularus sahelum, cada cual adaptado al nivel de calor y humedad de donde se asentasen. Los árboles pueden tener conexiones subterráneas mediante hongos, cosa que les ayuda a alertar de peligros y a compartir nutrientes a quienes más lo necesitan, pero el Pinus saharum nilensis desarrollaría un mecanismo aparte. Este podría lanzar toxinas envueltas en nutrientes para que infectasen a los arecales con los que competían por sus dominios a las costas del Nilo. Cabe resaltar que estas especies de pino ya habrían desarrollado defensas para hongos.
Los Dissimulus Sagellum, por su parte, también tendrían que vérselas con arecales y árboles tropicales. Dado la mayor humedad del lugar, se permitió ensanchar sus finas hojas al el hecho de perder agua no ser tan importante en la selva por la enorme humedad. Humedad que había vuelto en el Sáhara, sí, pero que no llegaba a este nivel. No obstante, ellos pudieron adaptarse perfectamente entre ellos, mezclándose en sus bosques y dividiéndose entre el Dissimulus meridianus y el septentrianus. No obstante, lo poco que quedaba del desierto Kalahari no fue colonizado por estos pinos que ya estaban demasiado adaptados a ambientes húmedos como para retomar los pocos desiertos que quedaban en este mundo. Gracias a las enormes cantidades de polen que soltaron al aire estos pinos, pudieron expandirse con relativa rapidez. Cuando el mar Mediterráneo se secó, el Pinus siccus encontró un nuevo nicho que conquistar, convirtiéndose en el Melancolicus salsus, dado su nombre a que muchos artistas humanos del momento los pintarían en obras paisajísticas siempre en un tono melancólico y triste. Gracias a las altas cantidades de sal y demás minerales del lugar, estos pinos pudieron crecer grandes y fuertes y a lo largo de los millones de años fueron conquistando más y más al sur sin que los Pinus magrebensis impusieran demasiado su presencia. Habría, pero ni de broma, un número abismal. El lugar en donde no podría arribar sería justamente las selvas y bosques saharianos. De nuevo, habría, pero no muchos. El Pinus jalapensis atlanticum, ahora Pinus amprus, por su éxito y por las corrientes de aire, llegaría al este de Europa, la estepa rusa, a la siberiana contando el norte de China y la península coreana, a Asia central contando el oeste de China, a Japón hasta finalizar en el sudeste asiático contando el sur de China, evolucionando en el Viator bulgarensis, Sovieticus, Siberensis, Tescoensis, Japonensis y Vietnamitum respectivamente. Espero que este vídeo os haya gustado. Como dicho, como el del perro, ha sido bastante experimental. Espero que pese a su corta duración para esta serie os haya gustado tal y como a mí me ha gustado cambiar de hábito. Dicho esto, Saubol.